¿Qué tal amigos? Estamos acercándonos a fin de semana, precio actual de Bitcoin $114,300. En estas últimas horas hemos visto cómo Bitcoin ha intentado nuevamente repuntar hacia el alza, rozando en esta última ocasión los $115,000. Se quedó a solo $200, $250 de alcanzar el target que habíamos marcado el día de ayer, en el cual pues estábamos esperando para los que veníamos en long. Y digo los que veníamos porque en este punto claramente yo ya he cerrado, como se los mencionaba el día de ayer. En el gráfico de 4 horas vemos que el precio está teniendo una resistencia. Han pasado ya aquí cuántas velas, simplemente es cuestión de contar, cerca de 5 o 6 velas. Nosotros sabemos que prácticamente a partir de las 9, 10, 11 velas transcurridas, sin importar la temporalidad, es muy probable que el precio cambie de dirección, ¿no? Y en este punto han transcurrido inclusive más, en el que el precio ha rebotado, ha subido, ha alcanzado la resistencia, no está logrando romper, y conforme las temporalidades, pues esto es así, ¿no? El número de velas transcurridas. Bueno, en el gráfico de 4 horas entonces nosotros tenemos claramente un patrón identificando en el que está encontrando una resistencia el precio cerca de los $115,000. De hecho ya lo teníamos remarcado en lo que es el gráfico de liquidez desde Trading Different, pero bueno, aquí también es importante determinarlo. Podemos quitar la anterior resistencia, o bueno, el cuadrito que identifica la anterior resistencia por los $113,000, quitamos ese rectángulo, vemos la nueva resistencia y ahora sabemos que en este punto hay una gran probabilidad de que el precio comience a hacer un retroceso o como mínimo un rango a este nivel. Observen cómo lo que es el ADX por la parte de abajo, también en la temporalidad de 4 horas, ha cruzado lo que es el punto 23, este punto importante en el cual nosotros podemos identificar si un movimiento está tomando fuerza. En este punto lo llegó a tomar, así es, este movimiento está manteniendo la fuerza alcista o poca fuerza que ha tomado, porque tampoco ha sido un movimiento impresionante, simplemente ha sido un rebote más y ya está, el cual se ha logrado superar los 113,000, que era la resistencia, que era lo que impedía que el precio continuara subiendo. Conforme lo que venía explicando el día de ayer, es muy parecido a lo que les voy a terminar contando hoy. O el precio retrocede y cae a lo que es la media de 180 periodos en el gráfico de 1 hora, inclusive también en la temporalidad de 4 horas, quedan prácticamente al mismo nivel. En el gráfico de 4 horas actualmente la media de 180 se encuentra por los $112,760. Y si nos pasamos al gráfico de 1 hora, la media de 180 queda por los $112,140. Entonces estamos de acuerdo que cerca de los 112,000, 112,500 pudiese ser una resistencia interesante para el precio, después de ver que no está logrando romper claramente la resistencia de los 115,000. Así que aquí tenemos dos patrones para prácticamente, yo considero, este fin de semana, a no ser que salga de repente una velita verde, pero eso solamente serían liquidaciones. Una sola vela que suba $1,000 de repente, ya saben a qué nos referimos, liquida en este punto, muchos se meten en long ya en la parte alta y así como sube les vuelve a caer. Ese tipo de movimientos que no deberían de suceder, pero lamentablemente suceden porque estamos en el mercado más manipulable y de mayor volatilidad actualmente en lo que son los mercados financieros o en los mercados de activos que podemos estar operando. Así que ojo, esa posibilidad existe, ese mechazo, ese retroceso a los 112,400, 112,200, 112,700. Recuerden que es una zona y no es un precio exacto. Y el otro escenario sería de igual manera, pero un retroceso al cual no sea tan evidente, un retroceso al cual sea más controlado y termine formando en el gráfico de 1 hora un rango. Estamos hablando de movimientos así como los que han pasado aquí anteriormente hace unas horas. Pareciera que va a retroceder y nuevamente se recupera. Ese sería uno de los patrones que parece que va a caer y en este punto otra vez para arriba, pero manteniéndose dentro de un rango, y eso esperaríamos para este fin de semana. Por lo cual, como pueden estar viendo, entradas en long, yo consideraría que no. Entradas en long, al menos por ahora, yo esperaría mejor una entrada más segura hasta los 112,200 aproximadamente, como les menciono, y no intentar operar esto porque esto sería solamente para scalping. Y ahora sí, en este punto lo ideal sería intentar agarrar operaciones en short, pero operaciones, vuelvo a repetir, cortitas. Nada de que voy a holdear un short un día entero, 24 horas, no, porque te puede llegar a salir mal. Recuerden que cuando hablamos exclusivamente de scalping nos estamos refiriendo a temporalidades de 15 minutos e inclusive temporalidades menores como las de 5 o 3 minutos o 1 minuto. Es decir, al ver que en una temporalidad como lo es en el gráfico de 1 hora vemos una resistencia, simplemente esperamos que salgan estos movimientos verdes, agarras una operación con X cantidad de tu capital, obviamente debes de saber administrarlo, te sobrapalancas a 40-50X, agarras un shot cortito y ya está, te cae 0.5%, 1% como máximo y es la gloria, y a cerrar la operación y ya está, te
sales de ese short, nada de que voy a mantener un short por 8 horas, por un día completo, no, porque puede llegar a salir mal. Lo ideal en todo caso, si quieres operar temporalidades medianas, como es un gráfico de 1 hora o el de 4 horas, inclusive hay personas que operan futuros en 4 horas, yo no lo suelo hacer, creo que es una temporalidad muy lenta para operar futuros, pero si llegas a operar esa temporalidad en futuros, lo ideal, vuelvo a repetir, sería esperar ese long, esperar a que el precio haga un retroceso. Recuerda que entre más abajo es más seguro agarrar la operación. Por los 112.300 espectacular un long en este punto, pero también se podría intentar por los 113.300, pero ya sabes que si te sigue cayendo, la siguiente zona de soporte está ligeramente por debajo. Lo más seguro para operar son longs, pero obviamente después de los retrocesos, y para los que les gusta operar shorts, pues está el scalping, pero en ese punto recuerda que es mucho más volátil, con una mayor probabilidad de que pierdas tu capital si no sabes operar futuros o si tienes cero experiencia en scalping. Pero como siempre, ¿no? ¿Cómo vas a obtener experiencia si nunca lo intentas? Entonces ya queda de cada quien. Gráfico de 4 horas, tenemos prácticamente la proyección. En este punto debería de hacer un pequeño retroceso, sin olvidar que la manipulación existe, pero los mechazos no deberían de ser más allá de los 116.000 o 115.900, amigos. Yo creo que si sale un mechazo a este nivel podría ser oportunidad para agarrar un short, claramente con menos riesgo, pero si no llegan a salir esos mechazos, pues ya está, el escenario es el mismo, el patrón es el mismo. Esperamos, al menos podríamos estarnos adelantando que para este fin de semana, ya estamos hablando prácticamente de mañana y este sábado, el precio no continúe subiendo con suficiente fuerza. Si nos pasamos aquí a ver a CoinMarketCap, tenemos el patrón actual en el cual la capitalización pues está bastante bien, 2,27, el volumen ha vuelto a disminuir. Recuerden que esto no es malo, se los explico. Ayer teníamos un poco de volumen más alto con una capitalización similar a la actual. ¿Qué pasa cuando vemos un patrón en el que el volumen disminuye pero la capitalización no, y el precio continúa subiendo o está dentro de la parte alta en la temporalidad que lo estamos viendo? Como por ejemplo aquí en el gráfico de 4 horas. Inclusive en el gráfico de 1 hora estamos por la parte alta, por así decirse, obviamente si ignoramos el pasado, ¿no? Si ignoramos lo que ha sucedido hace unas semanas. Si hablamos de los últimos días, nos encontramos en la parte alta. Y como estamos viendo que en este punto está disminuyendo el volumen, lo que podemos comprender con ese patrón es que las transacciones están disminuyendo, es decir, las compras que impulsaron este último movimiento alcista o pequeño rebote que ha logrado romper los 113.000 está disminuyendo esa fuerza de compra, por lo cual el movimiento comienza a tomar debilidad. ¿Y cuál es el movimiento? De rebote. Así que si continúa con este patrón, no significa que se va a desplomar, siempre y cuando la capitalización siga estando estable. Lo que va a hacer el precio es dejar de subir, es simplemente mantenerse en un rango en este punto, y si comienza a disminuir ligeramente la capitalización, pues es eso, las ventas dominando al mercado, simple oferta y demanda, pero el soporte sabemos que está cerca de los 112.500, 112.200 dólares, al menos el más bajo, ¿ok? Porque recuerden que esto simplemente podría meterse en un rango y ya está en esta zona, y el soporte sería en ese caso sobre los 113.000 dólares, pero esto es relativo, como siempre lo menciono, tenemos que estar vigilando el mercado y en su momento ver si el precio se encuentra en esa zona, si está teniendo un buen soporte o está tomando fuerza y puede caer un poquito más abajo en la siguiente zona. Pero esto sigue siendo alcista, ya lo habíamos visto en el gráfico diario, se los vuelvo a mostrar. Observen, este patrón sigue teniendo direccionalidad alcista, lo podemos ver hoy y ya lo estamos comprobando, y eso que muchas veces causa duda en su inicio, porque sí, evidentemente todo esto era un patrón bastante manipulado, bastante confuso, más que nada en temporalidades cortas, ya veían cómo subía y bajaba rápidamente, pero nosotros, o al menos aquí en el canal, nos mantuvimos firmes y hasta este momento no debería de haber pérdidas, como lo he venido mencionando. Simplemente era cuestión de esperar, de ir promediando. Si agarraste tu primer compra por los 115.000 o 116.000 dólares, cuestión de promediar, hacer DCA, tener paciencia y saber que Bitcoin todavía le queda movimiento alcista. Y punto y final. Gráfico diario, en este punto deberíamos de ir en profit. En mi caso no lo operé, ya les he explicado por qué circunstancias, estaba ocupado en esos momentos que el precio estaba cayendo y preferí prestarle atención al 100% a mis otros compromisos para nuevamente volver y otra vez al mercado al 100%, lo cual estamos haciendo ahora, y por eso me he perdido la entrada prácticamente. Pero ya está, no pasa nada, en futuros lo seguimos operando y ahí nos recuperamos. Así que amigos, lo tenemos claro, mañana vamos a volver a actualizar este escenario, no se preocupen, vamos a ver si Bitcoin efectivamente se quedó hasta los 115.000 y ha hecho un rango, o en otro caso se ha desplomado o se ha ido, no sé, a 150, ¿no? Ojalá que sí. Sin más que comentarles por esta ocasión, nos estamos escuchando a la próxima.